Y estamos ya de vuelta en Negocios Televisión. Llega el momento del análisis geopolítico, llega el momento de poner el foco en estos nuevos bombardeos por parte de Israel, también la respuesta de Hezbollah, se habla de 170 cohetes, sigue escalando la tensión en Líbano, mientras que Europa da un paso más en su desafío a Rusia, va un paso más allá también en su ayuda a Rusia, hoy anunciaba, en su ayuda a Ucrania, hoy anunciaba 35.000 millones de euros, mientras que Rusia dice, bueno, pues que en Europa se ha perdido totalmente la cabeza. Vamos a hacerle todas estas preguntas y bastante más a Paco Arnau, analista internacional de redes y medios, que ya está con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas, Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien hallado. Pues encantados de tenerte por aquí de nuevo en un día en el que, bueno, pues volvemos a asistir a un día triste, ¿no? Un día de ataques, de muertes. Actualizábamos la cifra hace escasos minutos, ya se habla de 12 fallecidos, 60 heridos. Nuevos ataques de Israel en Líbano, esta vez ya no son buscapersonas, ya no son radios, esta vez son bombardeos. Se habla de 2 misiles a un edificio y también de la muerte de uno de los altos cargos de Hezbollah, del número 2, básicamente, para entendernos. Sí, Paco, te estaba comentando cómo está. Sí, perdona, quería saber un poco tu opinión de lo que estás pidiendo. No sabía si me estaba preguntando o no. Vale. Lo que estamos viendo hoy es una respuesta por parte de Hezbollah a los ataques terroristas, porque hay que calificarlos así, indiscriminados de Israel recientes, ¿no? Con ataques en los que han utilizado dispositivos móviles de forma indiscriminada. No solo buscas utilizados por dirigentes o militantes de Hezbollah, sino también por personal sanitario. Hemos visto imágenes de dispositivos móviles explotar en supermercados, en centros sanitarios, médicos han resultado heridos, niños, algún niño ha muerto, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo una escalada por parte de Israel en el conflicto. Como he dicho en otras ocasiones, la alternativa que se plantea Israel es generalizar el conflicto a todo Oriente Medio, no solo a Gaza. Y bueno, han estado atacando Siria, atacan Líbano, atacan Gaza. Y bueno, pues continúa este camino de locura, ¿no? De locura que no sabemos cómo puede acabar, ¿no? Pero claro, Israel juega la baza de que las grandes superpotencias saben que tiene armas nucleares y estamos ante un Estado gamberro, es decir, que utiliza el terrorismo de una forma indiscriminada para conseguir sus fines, ¿no? Es curioso porque este concepto de Estados gamberros lo acuñaron los estadounidenses hace bastantes años ya para referirse a los países adversarios de Estados Unidos y sus satélites, y lo que estamos viendo ahora, aquí y ahora, es que Estados Unidos e Israel son estados gamberros y así deberían ser considerados para el conjunto de la comunidad internacional, ¿no? E insisto, lo que ha hecho Hezbollah hoy era lo previsible, ¿no? Una respuesta a un ataque por parte de Israel, ¿no? Como cuando Irán respondió al ataque israelí a la embajada en Damasco, ¿no? Es decir, Israel actúa, los otros responden, como debe esperarse, ¿no? No se van a quedar de brazos cruzados mientras son atacados, ¿no? Bueno, pues hablando de ataques, hablando de desafíos, en este caso quiero preguntarte también por lo que ha pasado en Europa en las últimas horas. Seguro que estás al tanto de lo que sucedió ayer en el Parlamento Europeo, esta votación para levantar todas las restricciones de armamento a Ucrania, básicamente para que puedan atacar con armas occidentales en Rusia, mientras que ayer Vyacheslav Volodin decía, bueno, pues advertía sobre una guerra nuclear mundial y decía pues que un misil Sarmat tardaría 3 minutos y 20 segundos en alcanzar Estrasburgo. Vemos otra nueva fase, en este caso, de escalada y sobre todo un movimiento peligroso por parte de Europa. Quiero saber qué opinas de esta situación, Paco. Sí, me parece extremadamente peligroso lo que está haciendo Estados Unidos, lo que están haciendo Estados Unidos, Europa y la OTAN, ¿no? Es decir, ellos consideran que su principal ventaja geoestratégica actualmente en el tablero mundial es que tanto China como Rusia intentan evitar a toda costa un conflicto generalizado que sería nuclear y siguen tirando de la cuerda. Pero claro, no son conscientes, por otra parte, en esta locura que habría que calificar también como suicida, que la doctrina de la Guerra Fría de destrucción mutua asegurada sigue en vigor. Es decir, porque Rusia y Estados Unidos están en paridad de estrategia nuclear, ¿no? Entonces, ¿qué pretenden? ¿Qué pretenden con una provocación tras otra
frente a una superpotencia nuclear como Rusia, ¿no? Que al final responda con todo. Es decir, es lo que pretenden. Estamos ante una escalada que nos pone a todos al borde de un conflicto general. Y de eso no se salva nadie. Algunos en Latinoamérica piensan que sería un conflicto reducido a Europa, ¿no? No, en absoluto. Un conflicto general mundial, no estamos en 1939. Afectaría de igual manera a los europeos, a las Américas y a todos los continentes, ¿no? Entonces, la situación es extremadamente grave, y yo la equipararía a la crisis de los misiles de Cuba en el 61, e incluso más grave aún, ¿no? Puesto que ya no se negocia, ¿no? En la crisis de los misiles de Cuba en el 61 hubo negociaciones entre Khrushchev y Kennedy, pero es que ahora ya nadie negocia, ¿no? Ni nadie pretende negociar. Lo que estamos es ante una política de hechos consumados basada en las provocaciones hacia Rusia y hacia China, ¿no? Entonces, claro, nos están situando a todos al borde de una catástrofe. Pues una catástrofe que desde luego está cada vez más cerca, y hoy precisamente desde Rusia, en torno a esta votación del Parlamento Europeo y también por la ayuda que anunciaba von der Leyen de 35.000 millones de euros más, decía que era un préstamo, pero ya veremos cuándo se devuelve esto. Decía Rusia que en Europa hemos perdido la cabeza, Paco. Decía que no entienden todas estas ayudas, también teniendo en cuenta la grave situación económica en la que está Europa, ¿no? Por ejemplo, Alemania sigue anunciando ayudas mientras su economía ya no solo está en recesión, sino que está en una situación complicadísima, con Volkswagen también, o con el sector automóvil, que es uno de sus fuertes, también en declive. Claro, en Europa igual no estamos tampoco para ir tirando el dinero. Sí, los últimos datos indican que no solo hay recesión en la economía alemana, ¿no? Sino que hay una caída de la producción industrial, ¿no? De lo que era el motor económico de Europa. Entonces, pues al final, ¿qué estamos viendo, no? Que siguen aumentando, incrementando este pozo sin fondo de miles de millones de euros hacia Ucrania. Yo no soy economista, ¿no? Pero si alguien calculara el monto total de la deuda que tiene acumulada Ucrania con Europa y con Estados Unidos, llegaría a la conclusión de que es absolutamente impagable, ¿no? Es decir, impagable en décadas y en un siglo, si me apuran, ¿no? Es decir, ¿qué están consiguiendo con esto? Que Ucrania al final sea un país entregado completamente, o lo que quede de Ucrania será un país entregado completamente a los fondos especulativos como BlackRock, ¿no? Que están comprando tierras y recursos y minas, etcétera, ¿no? Es decir, tercermundializar, ¿no? Ucrania, que sea una especie de colonia de Occidente y un país al final fallido, un Estado fallido, ¿no? Y además teniendo en cuenta lo que siempre insistimos muchos, ¿no? Que Ucrania es un régimen corrupto. Antes de 2022, la propia Unión Europea, no oficialmente, pero la prensa europea, los medios occidentales hegemónicos, calificaban a Ucrania como el país más corrupto de Europa, ¿no? Y continúa una riada de miles de millones de euros y de dólares que no sabemos muy bien dónde acaban, ¿no? O sí, ¿no? Hay que echar un vistazo a los coches de alta gama de los jerarcas del régimen en la propia Ucrania, o en la Costa Azul, o las villas en la Costa del Sol, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Gran parte de ese dinero acaba donde acaba, ¿no? En los bolsillos particulares de los jerarcas del régimen ucraniano, ¿no? Y pues todo esto forma parte también de una política de acogotamiento de Estados Unidos a la economía europea, que es lo que está pasando en la práctica, ¿no? Estados Unidos se convirtió en una superpotencia económica y militar sobre las cenizas de Europa en 1945, y parecería que la táctica de Estados Unidos sigue siendo la misma, es la misma que en 1945, ¿no? Erigirse, mantener su estatus de superpotencia sobre las ruinas sobre una Europa depauperada, ¿no? Y con una economía decaída, ¿no?
Bueno, pues mientras tanto vamos a terminar mirando declaraciones de Sergei Lavrov, que precisamente un poco en la línea de lo que estábamos comentando, Paco, dice: la decisión de atacar profundamente la Federación Rusa significará una guerra directa de la OTAN con Rusia. Dice que, vamos, que desde Rusia ya no se amenaza ni se habla de líneas rojas, sino que Occidente está cruzando todas, y que, bueno, que Putin ya comentó precisamente esta cuestión la semana pasada. Advierte a estadounidenses, franceses y británicos, dice que esto será una guerra directa con la OTAN. Eso sí, da un halo de esperanza. Dice: todavía hay personas razonables, algunas personas razonables en Washington, que entienden esto. Dice: la OTAN ahora está librando una guerra con Rusia, pero esta es una guerra híbrida a manos de los ucranianos. Hablamos de armas, de misiles de largo alcance, entonces todos entienden que los propios ucranianos no podrán utilizar los datos de satélite, misiones de vuelo, todo esto solo pueden hacerlo especialistas del país que produce estas armas. Enfatiza que Rusia no quiere ninguna escalada con Occidente, pero dice que los políticos occidentales se comportan como niños. Advierte de nuevo de una guerra directa entre Rusia y la OTAN, y sobre todo habla de Estados Unidos, Francia y Reino Unido, pues precisamente por estos misiles de largo alcance, que algunos dicen que precisamente alcanzaron en el almacén de Tver esta misma semana. Muchísimas gracias, Paco. Nos quedamos sin tiempo. Un placer tenerte por aquí, como siempre. Gracias a Muchísimas vosotros. gracias. Buen día, Paco. Nosotros seguimos mirando la actualidad geopolítica nacional, internacional, pendientes de brindarles la mejor información. Una pausa y enseguida seguimos en Negocios Televisión.